miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. Sí. Qué bien. El retiro pasado hablamos del dolor mucho, pero estoy seguro que va a hacer alguna referencia al dolor, ¿o no? Claro, porque es súper vinculado al final, los dos. Eso es. Cuando tengáis dudas, para que no se haga muy denso, la otra vez no íbamos interrumpiendo, ¿vale? Sino que ella iba hablando y al final escribís vuestras dudas y las vamos approach, las vamos acknowledge. Por favor, acknowledge. ¿Cómo se dice esto en castellano? No solucionando, pero... Bueno, las vamos viendo, básicamente. Resolvemos. Una pregunta. Dime. ¿Los sutras son para mañana, entonces? No, es después. Vale. Hoy este retiro virtual es incluso más largo que el anterior, porque en el anterior empezamos a las 10 y terminamos a la 1, que se hizo a la 1:30, pero en este hemos empezado a las 9:30 precisamente porque quería que tuviésemos extra tiempo. Entonces, Vale. Yu va a estar con nosotras más o menos hasta las 12:30, luego haremos un break de 5 minutos y luego entramos con los Yoga Sutras, ¿vale? Yu, ¿cuánto tiempo crees que necesitas? ¿Con 1 hora te va bien? Yo creo que sí, 1 hora está bien. Pero en esa hora incluyes la parte de preguntas y respuestas. Sí, yo creo que así depende de la duda que la gente tenga, pero yo creo que en 1 hora llegamos. Vale. O un poquito más, pero... Pues voy a hacerte anfitriona si puedo, sí, y te compartes tu pantalla y todo, ¿vale? Vale, perfecto. Ya sabes que te doy mi poder, ya no tengo poderes, ¿eh? Vale. Miriam, apágate el micro. Yo no puedo hacértelo ahora. Yo puedo si quieres. Yo me apago el mío también, ¿vale? De momento. Vale. Gracias. Ok. Ok. Ya estáis todas, ¿no? Más o menos. Ok, vale. Bueno, a veces voy a preguntar duda o lo que pensáis de lo que algún concepto o algo y lo podéis poner por el chat. Por ejemplo, luego voy a preguntar como alguna cosita y me decís por el chat como lo que creéis que tal o tal concepto y todo, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la propiocepción y del miedo y cómo se aplica el concepto de la práctica de yoga. Primero vamos a ver la propiocepción. Ok, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción se trata de la capacidad del cerebro a saber como la posición exacta de nuestro cuerpo en un momento X. A cada momento nuestro cerebro está capaz de saber cómo estamos colocados exactamente. Por ejemplo, si coloco mi mano con el dedo como índice en mi espalda, aunque no lo vea, estoy capaz de saber que estoy con el dedo índice así en mi espalda. Entonces, es donde como el sistema propioceptivo es donde se procesan estas informaciones a nivel del cerebro. ¿A qué sirve como este sistema? Permite 3 cosas fundamentales para el cuerpo, para que funcione bien. Permite primero de regular el equilibrio, coordina el movimiento y mantiene el nivel de alerta del cerebro. Todo eso permite que podemos reaccionar en cada momento ante un estímulo el que sea. Por ejemplo, para evitar como caerse o lesionarse, el cuerpo está siempre interaccionando. Y eso es el sistema de propiocepción que nos lo permite. La primera definición de la propiocepción era de sentir la posición que adoptan cada parte corporales de uno mismo. Entonces, en cada momento estoy capaz de saber cómo estoy colocada exactamente.
Okay, ¿de qué está compuesto mi sistema como propioceptivo? Ahí nos vamos a meter otra vez un poquito en el sistema nervioso. No sé si la que estabais en la semana pasada os acordáis un poquito que hemos visto que había como el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Para hacer como un resumen breve, todo lo que es como la parte fuera de lo que es el cerebro y la médula espinal se llama el sistema nervioso periférico. Y ya luego donde se procesa la información es la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral, que recorre toda la columna vertebral, y el cerebro. Eso es central, y luego todos los nervios que afluyen por todo el cuerpo es el periférico. Entonces, el sistema propioceptivo está compuesto por los receptores nerviosos que están en la periferia porque van a estar colocados en las articulaciones, en los músculos, en la piel. Lo veremos ya más preciso luego. Eso es como la parte de la periferia, y ya luego los nervios aferentes, entonces que suben, que vienen como de, por ejemplo, de mi dedo, que van subiendo hasta mi cerebro, entonces los nervios ascendentes o aferentes. Y luego la parte central del sistema nervioso, donde precisamente donde se procesa la información, donde tenemos como todo el proceso de información, el centro general sería el sistema nervioso central. Vamos a ver los diferentes tipos de receptores nerviosos que existen. Ok, primero tenemos el uso muscular, que está colocado dentro del músculo. Este receptor, de un punto de vista de la propiocepción, sirve como a un ajuste postural. Va a medir como la longitud de estiramiento del músculo. Y tiene una función de protección, porque no sé si os habéis fijado ya, si ya os ha pasado, que a veces en un estiramiento muy, muy profundo hay algo que como que un poco de electricidad o algo que se activa muy fuerte en el músculo. Y eso es lo que se llama el reflejo miotático, que ante un estímulo demasiado fuerte o demasiado brusco, el músculo, para protegerse y para evitar que haya una lesión, va a contraerse. Entonces hace la acción opuesta para proteger y evitar que haya una lesión. Entonces eso es importante, lo veremos ya más luego en la presentación, pero dentro de la práctica, si hay un momento en el que entráis muy bruscamente en una postura, puede ser que se desencadena este reflejo, porque estáis como sobrecargando el sistema nervioso y el músculo, y por eso es tan importante de ir poco a poco profundizando, pero sin que sea brutal, porque ahí es donde se puede como pasar una lesión o hacerse daño. Ok, eso es como al nivel del músculo. Luego tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que está en la unión entre lo que es el músculo y el tendón. El tendón es una parte como más de colágeno que une y que ayuda a la inserción del músculo dentro del hueso, entre los dos. Entonces, este órgano, al contrario, tiene también una función de protección, pero al contrario del uso muscular, se activa ante una contracción. Es como si se tensa demasiado el músculo, vamos a tener un reflejo miotático que es inverso, que va a producir una relajación de la fibra muscular. Entonces, como este tipo de reflejo que puede pasar ante una tensión demasiado grande, demasiado importante, como si estáis entrenando muy fuerte, que se puede que hay un tirón muy fuerte porque el músculo se está cargando demasiado, y entonces para evitar una lesión va a relajarse enseguida. Luego tenemos los receptores en la cápsula articular y en los ligamentos. Esos son como los receptores que se encargan de detectar la posición de la articulación y el movimiento. Cuando hablamos de la posición de la articulación, se habla de propiocepción, y luego el movimiento se habla de sinestía, de saber cómo más allá de la propiocepción, reconocer el movimiento en el que estamos haciendo, pero desde el punto de vista cerebral, si me entendéis. Como la propiocepción es la posición y el movimiento es la sinestesia, que son súper vinculados al final. Y tenemos los corpúsculos de Pacini, que
ellos se encargan de precisar los desplazamientos y si hay como una vibración pequeña dentro de los tejidos. Luego tenemos los de Ruffini, que son vibraciones y estímulos más grandes, porque Pacini es más sutil y Ruffini es como más un movimiento, una posición más con más presión, con más umbral, con más potencia, vamos a decir. Y luego los nociceptores, que son los del dolor, entonces como el umbral es más alto. Eso es como los diferentes receptores que hay dentro de las articulaciones y del nivel ligamentario. Hemos visto los usos musculares que están en los músculos, los órganos tendinosos de Golgi que están en los tendones, en la unión, y aquí es dentro de la cápsula articular de cada articulación al final. Y luego tenemos receptores en la piel. Tenemos muchísimos, son los más numerosos y tienen muchísima función distinta, pero están súper importantes para detectar bien la posición y el movimiento de cada articulación. Y sobre todo al nivel de las extremidades, porque al nivel de, cuando hablamos de extremidades, serían la mano y los pies. Y los receptores de la piel tienen un papel súper importante para detectar esta posición y el movimiento al nivel de las extremidades. Ok. Y luego, creo que el último, tenemos los receptores vestibulares, que es como más a nivel cerebral, más a nivel central. Y en la propiocepción, no sé si habéis fijado que no tenéis el mismo equilibrio si tenéis como el oído tapado o no, si escucháis bien o no. Eso es el oído interno, que está muy vinculado con el equilibrio al nivel de la cabeza. Y cuando tenéis un equilibrio y una posición como... Cuando tenéis claro la posición de la cabeza, que es lo que permite el oído interno y los receptores, vais a tener un mejor equilibrio que cuando no tenéis como esta posición, esta conexión con la posición de la cabeza al final. Y esta posición de la cabeza es clave para el equilibrio del resto del cuerpo. A mí me pasa muchas veces que cuando tengo la música, no tengo el mismo equilibrio, no tengo la misma coordinación, no tengo la misma soltura en el movimiento, porque no estoy tan pendiente a lo que me rodea, porque no estoy tan conectada a mi entorno. Y eso es lo que permiten los receptores vestibulares, de estar como conectado más al entorno y todo, gracias al oído interno por el movimiento y la posición de la cabeza. Ok, entonces vemos aquí en esta imagen como el sistema propioceptivo es está compuesto de varias cosas, porque hemos hablado de receptores dentro de los músculos, pero también del oído interno. Al final es como todo un sistema sensorial que recorre todo el cuerpo para llegar al sistema nervioso central que se ubica en el cerebro. Entonces, es una comunicación que ocurre siempre en el cuerpo para ubicarnos y para informarnos de cómo estamos, que nos ayuda a saber cómo en qué rango de movimiento está tal o tal articulación, a qué velocidad nos estamos moviendo, la dirección, la posición, la fuerza que estamos aplicando. Es un sistema de información que nos permite tener un feedback de todos los gestos que estamos ejecutando. Ok, ahora vamos a ver como un poquito qué parte dentro del cerebro están activadas cuando hablamos de propiocepción. Tenemos la primera parte, que es una de las más importantes, que sería la corteza. La corteza es todo lo que la materia gris, la R es súper difícil para los franceses, que lo sepáis, que es súper difícil, que recubre entonces los hemisferios del cerebro. Mide unos 3 milímetros, si no me equivoco, y entonces esta parte está encargada de detectar la motricidad y la posición del cuerpo. Luego tenemos los pedúnculos, que tenemos varios, y bueno, tienen varias funciones de la que hay los movimientos de los ojos, los movimientos reflejos y todo eso. Y ellos se encargan, hay como aquí,
y ellos se encargan del equilibrio postural. Y luego la médula, que ella es la que se encarga de activar la musculatura refleja cuando, cuando como interactúa el sistema nervioso, se encarga de la activación de la musculatura refleja, porque al final la médula espinal es el canal de información donde circulan la información entre lo que es el centro, que es el cerebro, y todo el cuerpo. Ok. Porque es súper importante tener esta conciencia, como tener mucha conciencia a la hora de moverse, a la hora de practicar, cuando estamos practicando, por ejemplo, que la propiocepción no es algo que se recupera de forma espontánea. Es como un músculo que si no lo entrenamos, no se fortalece solo. Entonces, es como de poner siempre esta intención de decir que queremos como sentir, por ejemplo, cuando el profe de yoga en la primera clase le dice respira en tu espalda y que no entiende lo que es, pero poco a poco, con la fuerza de tu intención, poco a poco lo puedes sentir y más y luego llega un momento en el que sí que estás respirando dentro de tu espalda. Y eso es porque estás como fortaleciendo esta conexión, como estás estimulando tanto esta comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro, poco a poco vas cogiendo control en eso. Y entonces hay que entrenarla a diario. Siempre que estamos practicando, siempre que estamos aún moviendo, cocinando, lo que sea, podemos entrenar esta propiocepción. Ok. Ahora quiero que hablamos del miedo, que luego lo voy a vincular en la última parte porque de primera no hay como mucho vínculo. Y entonces me gustaría que en el chat, a ver cómo os encuentro por aquí, en el chat que me digáis lo que como para vosotros hay. ¿Qué es el miedo y a qué sirve y cómo lo veis? Y un poco cada una que diga un poco lo que cree que es el miedo, a qué sirve y tal. A ver, leo el chat aquí. Ok. Sois un poco tímido, no, nadie está aquí. Ok, limita, ok, respuesta inconsciente del desconocido, una reacción del cuerpo y mente ante lo desconocido, vale. Sirve para la supervivencia en primer lugar, muy bien. Incertidumbre, un sistema de defensa, sí. Rechazo, vale. Un sistema de alerta cuando creemos que estamos en peligro, claro. Bueno, es que todo lo que me estáis diciendo que es verdad, porque algo que es importante que os voy a contar. A ver, no, je suis revenue au début. Es que el miedo, de primera, el miedo, a ver qué definición tengo exactamente. El miedo es una reacción emocional ante una amenaza. Luego es como una reacción emocional, entonces eso es subjetivo y una amenaza depende de cada uno. Que si a mí me da un montón de miedo la rata, que puedo tener una reacción como exagerada comparando con alguien que no le tiene miedo a una rata, por ejemplo. Entonces, está muy subjetivo este sentimiento de miedo. A ver lo que me está diciendo. De poner alerta, protección, protege, todo eso, que es de primero el miedo era como para sobrevivir más o menos. Y entonces es un sistema de alerta que tiene el sistema nervioso para decir, aquí hay un peligro y me tengo que defender. Y entonces es una comunicación entre el entorno y un estímulo que me viene y para que yo me adapte a eso, entonces llega el miedo, que desencadena una serie de reacciones endocrinas a nivel hormonal, al nivel de todo el cuerpo. Vamos a ver más allá que todo lo que se produce en el cuerpo cuando hay miedo. A ver.
para protegernos de eso, para protegernos de amenaza, activa el sistema nervioso simpático. Qué bien, el sistema nervioso simpático, eso ya, muy bien, perfecto. Para defendernos, sí, eso es, exacto. Ok, el nivel en el cerebro, exactamente, estamos en una parte que se llama el sistema límbico. Lo podéis encontrar como el cerebro emocional porque es donde se regulan las emociones. Es como una parte, a ver, porque tenemos lo que es un cerebro que sería reptiliano, que es la parte más primaria de nuestro cerebro que es común entre los seres humanos y los animales. Y este cerebro reptiliano es el que regula las acciones esenciales a la supervivencia. Y luego tenemos el sistema límbico, que es el cerebro más emocional, que regula los instintos más humanos. Entonces vamos a tener como el hambre, la atención, las emociones, entonces se meten aquí las emociones de placer, agresividad, miedo, todas estas, la atención, instintos sexuales, la personalidad, la conducta. Estamos más en una mezcla entre las emociones y los instintos. Y aquí interviene el miedo. Es esta zona que se activa cuando tenemos miedo, en el sistema límbico. Y más precisamente como una estructura que se llama la amígdala cerebral, que está como detectando como un sistema de detección de humo y que siempre que va a estar procesando toda la información que nos llega para saber si hay un peligro, como viajando todo para saber si hay un peligro y tiene que desencadenar como una función de defensa. Ok, y cuando se activa la amígdala tenemos tres tipos de respuesta. Tenemos el enfrentamiento, como que sería la lucha, un ataque defensivo. Tenemos la parálisis, que como habéis visto ya muchos animales que se ponen como totalmente en parálisis, o a veces a nosotros nos pasa de quedarnos en blanco totalmente ante una situación que nos intimida, que nos da miedo, o tenemos la huida, de salir corriendo, o lo que sea. Esas son las tres respuestas de la amígdala en frente a un ataque, a algo que no parece como un peligro. Antes no me acuerdo de quién dijo de que estaba el sistema simpático que se activaba, y es exactamente eso. Lo que hace es como que descarga mucha adrenalina dentro del cuerpo y vamos a tener como más presión arterial para que lleguen como más sangre a los órganos. También como tenemos mucho más latido del corazón, los bronquios se dilatan para que entre más aire. Tenemos como una disminución de las contracciones estomacales porque no queremos como que el sistema digestivo está como fuera de servicio porque no está prioritario en este momento. Tenemos una dilatación de las pupilas para que entre como más luz. No es que es el sistema simpático, sino que se sobreestimula. Es que en el sistema nervioso autónomo, no sé si os acordáis la última vez, había como lo que se pone como de forma autónoma, de forma automática, vamos a decir. Y hay como un modo binario que es el parasimpático, que es como el más tranquilo y todo, y el simpático. Y el simpático es el que se encarga de reaccionar, de estar como más activo. Y en una situación de miedo es como el extremo, porque por ejemplo, si yo salgo corriendo no estoy en peligro, pero está activado mi sistema simpático porque estoy pendiente de lo que pasa y estoy en modo acción. Entonces, ante una situación de peligro, de miedo, es un extremo que podemos decir que está sobrecargado. Y aquí es donde como todo el cuerpo se va a adaptar para reaccionar ante este peligro. Y entonces como hasta la glucosa en la sangre va a aumentar para permitir a los músculos de tener como más fuerza para reaccionar de manera como más potente si hay que defenderse o algo. No dice el gráfico qué pasa con la férrica porque
Eso ya no lo sé. La verdad que lo voy a buscar porque es súper interesante, pero la vejiga se contrae porque no, porque yo creo que hay diferente, como porque el simpático aquí sería como más ante una situación de peligro, como de lucha. Y a lo mejor como cuando se está, como cuando está como muy, no sé. Lo voy a buscar porque me parece muy interesante. Si alguien lo sabe, que lo ponga. Ah, claro, claro. Ok, gracias, Laura. Perfecto. Ok, entonces como más o menos eso es lo que pasa en el cuerpo cuando estamos como sintiendo mucho miedo. Claro que estamos hablando de una adaptación muy potente del cuerpo para enfrentarse a esta situación. A mí me parece fascinante todo lo que el cuerpo está capaz de producir como cambio para adaptarse enseguida ante un estímulo, como la velocidad de la adaptación me parece guay, súper interesante. Ok, pero como porque muchas de vosotras cuando he preguntado para vosotras qué es el miedo o vosotras qué es el miedo, muchas de vosotras me habláis de bloqueo, de algo que frena, que no es algo como muy útil. Y algo que, no sé si acordéis de la definición, pero había una noción de subjetividad, porque hay como la parte de reacción emocional, que eso varía en función de la persona, y luego de amenaza. ¿Y qué consideramos como amenaza? Porque si alguien te ataca, claro que es normal de sentir miedo y que todo eso se desencadena en tu cuerpo. Es como sano, pero hoy en día no creo que estamos tanto enfrentados a este tipo de estímulos. Y lo que es interesante es entender que el cerebro funciona de una forma asociativa. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis escuchado lo de los militares que volvieron como de Irak, creo, y que sufrieron de lo que se llama PTSD, como síndrome de estrés postraumático. Y eso en el cerebro lo que pasa es que cuando escuchan algo que es parecido a una situación como traumática, en una situación de peligro intenso que vivieron, van a tener como la amígdala, no sé si acordáis, que está como vigilando todo y como detecta algo que está similar a una situación pasada, que en la que sí que había peligro, entonces todo eso se puede desencadenar. Y aquí en donde el miedo ya no es útil, porque no necesitamos enfrentarnos ni luchar, porque estamos en una situación sin peligro, pero porque hay una sobreestimulación o una sobrecarga o que la amígdala está como demasiado activa, vamos a desencadenar miedo. Y aquí es donde queremos meter conciencia para que no nos pasa, porque si no, ahí sí que estamos bloqueándonos y frenándonos en la vida, porque al final, si tú, cada cosa que parece que está similar a una situación en la que puedes tener peligro o la que no vives, porque todo te puede, no sé, a veces me digo, pero si me estropeo aquí en la cocina y me planto una cuchara, un tenedor en el ojo y me quedo ciega ya, es que me puedo morir en cada momento si escucho a mi amígdala. Entonces, eso no lo queremos, ¿no? Eso, entonces, el miedo aquí, como en ciertas situaciones de la vida, pueden convertirse mejor en un factor limitante y restringen nuestra libertad. Y eso en donde como, no, bueno, no lo queremos. Entonces, se habla como más de aprehensión y de miedo como irracional. Os voy a contar algo que me pasó con Aida cuando hemos empezado a practicar, porque practico bastante con Aida, si lo sabéis. Y un día estábamos practicando Ashtanga. Y para salir de cierta postura hay que hacer como Chakrasana, que es la voltereta hacia atrás. Y a mí no me apetecía mucho, pero bueno, lo estaba haciendo, pero un día me preguntó, pero Juliette, ¿por qué siempre te coges el pelo y te lo sueltas para hacer Chakrasana? Y yo estaba como un poco evitando la pregunta porque siempre antes de hacer Chakrasana tenía el moño de la práctica y me lo quitaba completamente. Y un día me lo preguntó ella.
Y le dije, porque es que si tengo el moño y que pongo la cabeza y que se me desvía la trayectoria, me puedo romper el cuello, me partir las arterias y me puedo morir. Y ella se rió y me dijo, pero Juliette, nadie ha muerto de hacer chakrasana. Y cuando lo dije me di cuenta de que no tenía sentido, que no me voy a matar haciendo chakrasana. Y es tu oficio, que tengo como concepto de eso, lo que son las vértebras y todo, pero aún así tenía este miedo metido en la cabeza y tuve que trabajar en ello para darme cuenta, para llegar como a tener como más conciencia de que este miedo no tenía lugar y me estaba como quitando libertad de un movimiento que encima está súper chulo y lo estaba haciendo como limitándome. Bueno, eso es para deciros que el miedo puede ser súper irracional y no tener sentido. Ok, en la práctica de yoga, aquí vemos a Anita que tiene la pierna detrás de la cabeza. Y es normal de sentir miedo a veces, porque lo que pasa es que estamos en rangos de movimientos fuera de lo fisiológico. Que, como lo dice muchas veces Nita, que no vamos pasando por la calle con la pierna detrás de la cabeza, o haciendo puentes, o no sé, en loto, o todo eso. Entonces, el miedo, lo que estáis diciendo también antes, es que puede llegar como en momentos y en espacios desconocidos, cuando el cerebro no reconoce a lo que está pasando, a los estímulos, no lo analiza, entonces no hay seguridad, entonces se puede bloquear y desencadenar un miedo o una aprehensión. Y aquí es donde como es muy importante lo que está diciendo al principio, en la propiocepción, de ir profundizando muy poco a poco cada postura, para que el cerebro poco a poco se adapte al estímulo que es totalmente nuevo. Y entonces, bueno, es normal de sentir miedo cuando estamos entrando y metiendo el cuerpo en posiciones que no está como acostumbrado a nada, porque hay un instinto de preservación y de protección que está como en nosotros, que el cuerpo no quiere que le duela, no quiere sufrir, no quiere lesionarse. Entonces el cerebro va como a decir, ¿qué estás haciendo? Que no, que para, que no me interesa y eso. Y entonces yo creo que, bueno, todo esto, al final, todo lo que estoy hablando de propiocepción, de miedo, es como herramientas para que os podáis observar más dentro de vuestra práctica, para poder como reconocer lo que está real y lo que no está real. Cuando estuvimos hablando de dolor la semana pasada, bueno, la última vez, era como muy importante de reconocer los diferentes tipos de dolor. Aquí se trata de saber cuándo estamos en el miedo, porque es normal de tener miedo en cierta postura cuando nos ponemos en la cabeza, trabajando los pinos, trabajando los puentes. Es totalmente normal de tener miedo a lesionarse, a caerse y todo eso, pero es como cómo queremos como enfrentarlos, que si queremos como hacerle caso a esta voz y pararnos totalmente. Yo creo que lo mejor, si queremos como avanzar, entre comillas, en la práctica y no solo en la práctica física, es enfrentándonos como a todo eso. Y encima, cuando como a nivel puramente como del sistema nervioso, cuando estamos como estimulando nuevo movimiento de la articulación y todo, y músculos y todo el cuerpo, estamos abriendo como nuevos espacios, estamos como estimulando muchísimo el sistema nervioso, lo hacemos mucho más mucho más reactivo, los músculos están como reaccionando muchísimo mejor, tenemos mejor control de nuestra movilidad, mucho más control motor. Tenemos un cuerpo que reacciona mejor al nivel como de la comunicación entre el cerebro y los músculos y todo el cuerpo. Entonces, queremos avanzar en esta práctica también porque nos viene bien tener buena propiocepción. Y yo creo que al final como la práctica, si la imagen es súper como conciencia y todo, pero la práctica de yoga es un espacio que es seguro porque ya si entramos en nosotros, ya hay esta conexión entre
la mente y el cuerpo, porque es un esfuerzo físico, pero también hay el mental que interviene, hay como a veces una lucha mental, como tengo que seguir, no tengo que seguir, me cuesta, no me cuesta, me duele, no me duele. Y este espacio lo podemos aprovechar para tener una comunicación, como una buena comunicación con el cuerpo y observar con qué patrones estamos funcionando. Y aquí que estamos hablando de miedo, yo creo que cada uno podemos como identificar cómo reaccionamos al miedo cuando estamos practicando. La primera vez que hemos subido al cuerpo, ¿cómo fue nuestra reacción cuando estamos trabajando en lo handstand? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Lo estamos subiendo? ¿Lo estamos demasiado forzando? ¿Estamos como quedándonos en blanco? Tenemos que analizar mucho y yo creo que cada uno puede reflexionar sobre sí mismo con este patrón, con esta manera de pensar y de ver cómo estamos funcionando y cómo está hablando esta voz interna que tenemos. Y entonces, a nivel como del sistema nervioso, es una oportunidad para reprogramar nuestras reacciones ante el miedo. Yo, por ejemplo, mi chakrasana antes estaba súper miedosa y tal. Y entonces me dije, bueno, me tiro. Y cultivando esta intención de decir que, de ver como que si tengo miedo, no hay que tener miedo, porque como me dijo Aida, nadie se ha muerto en chakrasana, muy bien, entonces no hay riesgo, entonces me puedo ir. Y analizando esto, que no hay, sin que haya peligro ni nada, no, en chakrasana yo fui como muy paralizada siempre. Y ahora estoy bien, pero de primera creía que estaba muriéndome siempre. Bueno, 2 minutos, estás ya cerrando, ¿no? Yu, perdón. Claro. Para que Sí, des tiempo sí. a preguntas, simplemente. Claro. No, que solo quería decir eso, que hay como un sistema que se tiene que fortalecer poco a poco y bueno, algo que para acabar como brevemente es sobre la rodilla, algo que es muy importante, que de llevar como muchísima atención y muchísima conciencia para la rodilla. Si os duele en la posición de loto, la rodilla es que la cadera no está abierta y es súper importante que lo tengáis claro porque la apertura en el loto tiene que venir de la cadera y si os duele os podéis hacer daño y que tengáis como este buen ojo de decir no hay que profundizar en la postura si os duele demasiado y que la apertura tiene que venir de la cadera. Solamente me parecía como importante precisar eso. Yu. Dime. Bueno, tú no estabas en la práctica de hoy, pero todas las que estabais, habéis visto que para Ardha Vada Padmasana, que es la postura que es la segunda de equilibrio, para quien no la conozca, os he dicho que pongáis el pie encima de la rodilla. Y ahí deberíais haber sentido una apertura de cadera, y es a eso a lo que se refiere Yu, ¿vale? Si no habéis sentido una apertura de cadera, tenéis que estimular esa zona de alguna forma, activarla para sentirla. Y esa apertura de cadera es lo que deberíais sentir cuando hacéis un loto, no deberíais sentir absolutamente nada en la rodilla, ¿vale? Y esto es una misconception súper común, y entonces la gente dice luego que la ashtanga lesiona. No, la ashtanga no lesiona, te lesionas tú, o te lesionas porque tienes un guía que a lo mejor no es el más adecuado, pero en la práctica es imposible que te lesione. Eso por un lado. Por otro, Miriam dice que una vez un profe le dijo que podían hacer una asana cuando el cuerpo y la mente estén preparados. Está bien y yo discrepo porque la mente nunca te va a dar el criterio suficiente por si estar preparado, porque si tu mente está llena de miedo o tu cuerpo, puede ser que pienses que nunca estás preparado. Esto es como cuando alguien se vuelve entrepreneur, ¿cómo se dice? Autónomo o empieza un proyecto. Muchas veces decimos, no, tengo que saber más de esto, no estoy preparado. Realmente nunca estás preparada hasta que lo haces. Es como estar preparada para ser madre. Nunca estamos preparadas, ¿no? Quería hacer hincapié. Sí. Y bueno, para la propiocepción, algo que es muy, muy interesante es si os podéis grabar, para tener como una confrontación de lograr cómo estáis colocada cuando practicáis y como vuestra percepción interna, porque eso va a confrontar como las dos y vais a estimular al nivel de la corteza cerebral esta visión del cuerpo y eso está muy bueno para entrenar la propiocepción.
y así, bueno, más o menos es como lo que tenía que decir sobre eso y que, bueno, de entrar en cada postura profundizando poco a poco para no lesionarse y que no hay que tener miedo porque Chakrasana no ha matado a nadie. Creo que lo que dice Yu es muy interesante para los que practicamos Ashtanga o las personas que quieren entender el método Ashtanga, porque precisamente la metodología Ashtanga es eso, ¿no? Una postura te prepara para la siguiente. Claro, exacto. No es hoy hago lo que yo quiero, lo que mi cuerpo fluye, que está bien hacer eso de vez en cuando, pero resulta que lo que tú quieres y lo que necesitas a veces no es lo mismo. Entonces, en Ashtanga te da la oportunidad de hacer lo que no te gusta y lo que te gusta, de forma igualitaria. Te quedas 5 respiraciones en las asanas que te gustan, pero también te quedas 5 en las que no. Con lo cual también cultivas el desapego. ¿Por qué? Porque no poder quedarte en las que te gustan te hace también no tener que sobreestimular algo que a lo mejor está bien dejarlo así, ¿no? De forma más indiferente. Esto lo vamos a hablar en la parte de filosofía mucho. Y también como a tener una práctica, como lo que estabas diciendo, Nita, al principio de la presentación, cuando hay dolor. Por ejemplo, hace poco me hice daño en Garbhapindasana porque se me crujó la rodilla porque cerré demasiado el lado derecho. Y entonces por eso hablo de la rodilla, porque yo lo hice mal hace poco. Y desde entonces me concentro muchísimo en esta sensación de dolor que tengo en la rodilla, que es como dolor pero sin lesión. Y intento buscar la apertura, pero en otra articulación. Por ejemplo, en los Marichasana C y D, de buscar más en los hombros. Pongo el bloque, intento como tener muchísima conciencia para no hacerme daño, pero no parar de practicar. Yo creo que lo más importante es como adaptar su práctica, que la práctica de Ashtanga no es tan rígida como puede parecer, pero que cada uno tiene que estar en interacción con su práctica para que sea viable y sana para cada uno. Eso es. Y otra cosa que yo quería añadir, para que lo veáis también en términos pragmáticos, como lo estamos traduciendo todo, es, Yu ha estado hablando de la amígdala, ¿vale? Y la amígdala tiene una función muy importante, ¿no? Pau también, que estudia psicología, me imagino que es consciente de esto, Lucía, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre es que está comprobado científicamente que a través de la meditación, ¿vale? Y a través de la práctica del yoga también, hay estudios que han comprobado, si quieres quitarlo de compartir pantalla, Yu, para que no sea distractivo. Y si me pasas lo de anfitrión, que es más fácil para mí, para ver todo. A ver. Sí, te busco. Voy a seguir hablando que te pongo. No te preocupes. Está comprobado científicamente que la amígdala derecha, no sé si sabéis, yo no lo sabía, pero tenemos una amígdala derecha e izquierda, o por lo menos relacionados con los hemisferios, y la amígdala derecha se ha comprobado que tras monitorear a personas que meditan, la amígdala derecha se reduce, o sea, fisiológicamente se reduce, ¿vale? Con lo cual, y la izquierda no, ¿por qué? Porque la amígdala derecha es la que gobierna, digamos, los pensamientos negativos, ¿vale? Y también en el hipocampo tiene efectos. Lo cual es muy interesante, porque aquí de nuevo vemos el poder, el gran poder de la meditación y sobre todo que tenemos un cerebro con mucha plasticidad, ¿vale? Claro. Y quería destacar eso. Claro que al final la amígdala como detecta siempre está en un modo como de detección y cuando estamos en conciencia, que yo creo que lo más importante para sacar de todo eso, que sea el dolor o el miedo, es que la conciencia es lo que siempre, como la autoobservación, siempre es lo que va a poner como todo en armonía. Eso es. Además, la amígdala derecha también es digamos, la parte reactiva, ¿vale? Aparte de ser la que gestiona las emociones o la que recibe o reacciona ante emociones negativas, también es la reactiva. Entonces, lo que cultivamos, por lo menos en la forma en la que yo os transmito la meditación y en la forma en la que yo practico, porque yo practico en base al método Vipassana o la filosofía
budista es que no reaccionemos, con lo cual estamos dejando que la amígdala izquierda siga manteniéndose, que es la de emociones positivas y memoria, y en cambio la derecha que vaya disminuyendo y le vamos quitando fuerza. A mí me parece fascinante porque luego cuando llevas ya mucho tiempo, o ya no solo tiempo, sino o mucho tiempo meditando o meditando con mucha intensidad por corto tiempo, que Lucía, por ejemplo, Lucía Revert, que ha hecho Vipassanas, que está aquí, también ha experimentado esto, es brutal el cambio que hay en el cerebro y la forma en la que te enfocas o la forma en la que vives. Y yo que llevo practicando yoga desde hace 11 años, os puedo decir que la meditación tiene un impacto en el cerebro que el yoga tarda muchísimo más, por mucho que queramos. Porque la meditación se enfoca directamente en tus órganos cerebrales, lo cual accede a tu mente. Digamos que la mente es la parte abstracta porque no podemos probar que hay una mente. Y por eso yo siempre os doy tanto énfasis en que si un día no queréis practicar asana, es perfecto. Siéntate en tu esterilla y sigue cultivando el silencio, ¿vale? Sea de programación, sí. Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que ha hecho Yu para que vayamos cerrando esta etapa de anatomía? ¿No? Vale. Pues muchísimas gracias, Yu. He aprendido que ahora se aplaude así. Podéis hacer así, yo no lo sabía. Estuve el otro día en una conferencia, estaba yo de alumna y aplaudían así. Yo, qué gracioso. Y me hizo gracia porque la conferencia era con un grupo israelí, ¿no? Yo estoy muy vinculada en el sentido emocional a Israel porque he vivido allí mucho. Y hacer así en Israel es what the fuck, ¿no? En plan, vete a tomar por saco. Y me hacía gracia que estuviesen haciendo lo mismo, pero en fin. ¿Por qué se aplaude así? Porque no lo sé, será rollo sordomudo, no lo sé. Pero como no nos escuchamos... Los sordos Nita hacen así. Ah, es verdad, hacen así. Pues bueno, pues yo qué sé, si queréis no hacemos así, podéis hacer lo que queráis. Esto me recuerda cuando buceo, que tenemos señas, ¿no? Para comunicarnos. Y yo no sabía cuál era hacer pipí, y yo empecé a hacer así, y para mí eso era hacer pipí, que no me entendía si estaba al lado mío, pues mira, la había tocado. Dice Lucía, la meditación es un camino más directo a tu interior y a reprogramarnos. Claro. Es cierto, pero ¿por qué la gente le cuesta más meditar? Eso lo estuvimos hablando ayer, si no me equivoco, en la charla de por la tarde. En Occidente nos cuesta en general más sentarnos en el silencio. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a estimulaciones que preferimos el movimiento. Y el movimiento es súper saludable, o sea, no dejad de moveros en vuestra vida, aunque sea... Me da igual que sea yoga, que sea lo que sea, ¿no? Pero, como decía ayer, sentarse en silencio es insustituible. Nada puede sustituir a sentarse en silencio. Porque no hay nada como tener que enfrentarse al ruido mental. Porque, de hecho, cuando os sentáis en silencio, tenéis como un ruido que parece que haya algo dentro de vuestra cabeza. Quiero decir, no hay una quietud absoluta. Aparte de que estén los pensamientos, no sé si alguien se identifica con ese ruido, como si algo entrase por el oído. No sé si alguien lo siente así, ¿sí, no? Sí. Es como cuando estás en medio de la naturaleza y está el silencio, pero aún así ese silencio tiene un ruido, porque siempre hay un sonido, ¿vale? Entonces, el propio silencio tiene su sonido también, pero solo lo podemos escuchar cuando nos callamos, cuando no dejamos que nuestros órganos sensoriales estén recibiendo estímulos externos. Por eso es tan importante también cerrar los ojos, aunque en la filosofía budista hay otra metodología que no se cierra los ojos. ¿Hay alguien que le cueste mantener los ojos cerrados y preferiría... vale, porque hay otra forma de meditar, que es mantienes los ojos semiabiertos y miras... ¿Sabéis cuando a veces os digo, cuando estáis abriendo los ojos, que miréis hacia el suelo y os imagináis que está el vacío? ¿Pau? ¿Te suena que cuando he dicho esto, imagina que está el vacío, que no hay nada delante, que la mirada sea suave, que lo utilizo muchas veces para el drishti? Pues hay una corriente budista que hace eso, se mantienen los ojos semiabiertos y miras hacia el suelo pero sin fijarte, como si fuera el vacío. Entonces, si quieres probar eso en la próxima meditación... Lo podéis probar todas.
yo prefiero que si estáis bien con los ojos cerrados os quedéis con eso. Esto es como la práctica. Si hay una práctica que te va bien, no intentes saltar de práctica a práctica. Si hay un profesor con el que conectas, no saltes de profesor en profesor, porque como se necesita mucho tiempo y mucha práctica para poder llegar a un destello de samadhi o de conexión, es mejor que te quedes con lo que te funcione, en vez de ir saltando y probando, ¿vale? Ahora, si no te está sirviendo estar con los ojos cerrados, puedes dejarlos semiabiertos o por si quieres experimentar un día. Y eso, imagínate que está el vacío delante, ¿vale? Y no muevas la mirada, es muy importante. Esto, si alguien tiene el libro tibetano de la vida y la muerte, por ejemplo, en ese libro se practica meditación desde con esa visión. O a los que os envié el vídeo con el budista, con el ataque de pánico, ¿os acordáis? Sí, Jennifer, ¿os acordáis, Alexandra? Yu, tú también seguro. Ese tipo de meditación budista también es así, ¿vale? Para que tengáis recursos. Mili, no te duermas, que te veo. Vale, vamos a hacer un break para que la mente se despeje, 5 minutos, y volvemos con nuestros sutras, con vuestros deberes. Si no habéis hecho los deberes, tenéis 5 minutos para leer los sutras y contestar a las preguntas. Ahora nos vemos. Gracias, y muchísimas gracias, Yu. Muchísimas gracias. Y a vosotras. Muchas gracias.